Bueno, mi nombre es Ana. Como me han presentado antes, pues yo trabajo en IBM, trabajo mucho en el día a día con Irene, con María, y bueno, pues me liaron para esto de blockchain. Yo llevo en IBM pues ya 15 años, yo trabajaba en una empresa que la adquirió IBM, con lo cual pues no tuvieron más remedio que yo iba en el pack y me adquirieron. He estado en diferentes áreas en IBM, relacionada con la preventa, el desarrollo de software, siempre, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, siempre relacionada con la parte técnica orientada a ventas. Y en esto de blockchain, pues hace año y pico, no había nadie que cubría esta parte en el área que trabajaba y más o menos me dijeron, Ana, te tienes que dedicar a esto. Al principio, pues yo dije, buf, y esto de blockchain, esto porque todo el mundo empezaba a hablar, pero bueno, pues la verdad es que tecnológicamente yo no lo conocía, etcétera, y ahora os puedo decir que después de año y pico, para mí es una de las mejores cosas que he hecho, y de hecho no quiero dejar de hacer cosas de blockchain, y eso también es lo que os quiero transmitir. Entonces, antes de empezar, yo creo que hay un perfil, más o menos, ¿cuántos conocéis blockchain? ¿Habéis oído hablar de blockchain? Bueno, entonces entonces todo, porque al principio lo orienté para alguien que no conociera blockchain, suponiendo que había diferente nivel en la audiencia, pues los conceptos básicos, intentar explicar esto de blockchain de una forma que a lo mejor alguien que no tuviera una base técnica, que no fuera informático, que no fuera ingeniero, fuera capaz de entenderlo. Pero bueno, también quiero que sea algo interactivo, que me preguntéis o luego durante el brand que tenemos, y también quiero que sea una cosa práctica, y de hecho, como decía María y Irene, pues os voy a enseñar luego un ejemplo en el día a día, que a lo mejor vosotros ya habéis utilizado, de cómo la tecnología blockchain nos está ayudando a muchas cosas que a lo mejor desconocemos, ¿vale? Entonces, esto de blockchain está de moda, y no es que esté de moda porque estemos muchas aquí, sino porque si vais a la prensa, por ejemplo, el otro día, esta noticia es de hace menos de un mes. En Expansión hacían un análisis de cuáles son las profesiones más demandadas en el futuro, o en el futuro y en el presente. Cuáles son los puestos de trabajo en los que, si conoces de esa tecnología, vas a ser inmune al paro. Y el primero de ellos, de hecho salía en el titular, es blockchain. Y lo que decían lo he cogido tal cual. Si quieres ir inmune al paro, convertirse en el experto de blockchain es la solución. Y es la profesión que encabezaba el listado de las empresas más demandadas en el futuro, y yo creo que presente. De hecho, al final, también lo que quiero transmitiros es que en esto de blockchain no es solo tecnología, sino que alrededor de blockchain, pues por ejemplo, todo lo que es la parte de abogados, toda la parte de lo que es marketing, diseño, etcétera, o sea, no es solo tecnología, hay muchas oportunidades, no solo de desarrollo, sino de trabajar alrededor de todo lo que está moviendo blockchain. Otras cosas que he recogido en la web, si vais, cada día hay más noticias, pero por ejemplo, pues el libro más demandado en Amazon ya en el 2017 estaba relacionado sobre economía y empresa, sobre blockchain. O sea, en el área de economía y empresa, el libro que más se compró, más se demandó, fue relacionado ya con esta tecnología. Luego, pues hay diferentes artículos de pues que el impacto social va a ser enorme. Ahora os voy a enseñar, en términos de dinero, que muchas veces es lo que importa, pues cuál es el mercado que se espera el crecimiento de esta tecnología. Y luego, bueno, pues esto es un ejemplo, esto es en algo que nos hemos metido aquí, una de las culpables es Irene. Por ejemplo, hemos organizado un desayuno, que si queréis estáis apuntadas, luego os decimos dónde. Es un desayuno, es un webinar online sobre blockchain. Y la primera hora había 400 inscritos, y ahora ya llevamos 629 inscritos. O sea, es un ejemplo de cómo blockchain es algo que atrae, porque hay muchas oportunidades alrededor de esta tecnología.
A nivel de dinero, pues estos son diferentes analistas, no solo IBM, sino Gartner, o por ejemplo el World Economic Forum, de análisis que se espera de la evolución de blockchain, todo lo relacionado alrededor de blockchain. Entonces, por ejemplo, yo cuando las veo, la verdad que a mí me sorprenden. El 10% del PIB global se va a almacenar en tecnología que está relacionada con blockchain. O sea, y eso es una revolución, porque blockchain no es algo que lleve años, sino que es una tecnología más o menos reciente. Ya luego os explicaré cuál es el origen de blockchain. Por ejemplo, el valor estimado para 2025, hay gráficas, etcétera, estadísticas, pero por ejemplo para 2025 pues se espera que el valor de negocio sean 3,1 billones con B. O dentro de, luego veremos casos de uso, hay en esto de blockchain al principio los más activos fueron los bancos. A lo mejor también es porque le vieron el riesgo, y esto blockchain va a acabar con los intermediarios, va a acabar con mis comisiones, y fueron uno de las principales áreas, de las principales industrias que al principio empezó en esto de blockchain. Entonces el 17% de los bancos pues ya tiene una aplicación que está corriendo, que es real, pero pues yo os puedo decir que de POCs, de pruebas, etcétera, yo creo que prácticamente todos los bancos están haciendo pruebas en diferentes áreas. Y sobre todo una cosa que yo creo que ha conseguido blockchain, que antes muchas veces era impensable, bancos que son competencia, BBVA, Santander, Caixa, Sabadell, se han unido para realizar proyectos, no solo pilotos, ya muchos de ellos están en producción, por ejemplo uno que se llama WeTrade, para todo lo que es el comercio a la pequeña y la mediana empresa. Entonces, cosas que antes veíamos impensables, que bancos que son competencia se unan utilizando una red blockchain para dar un valor de negocio a sus clientes. Eso es un ejemplo de algo que por medio de la tecnología ha permitido. No, esto es, en lugar del 2025, pues a más corto plazo del 2021. Pero para que veáis todo el mercado, todo el crecimiento esperado, que es espectacular. Ahora lo que tenía, esto pues como ya todos sabéis lo pasaré muy deprisa, pero os lo pongo porque a la hora de contar esto de blockchain, pues a la gente técnica muchas veces lo entiende. Pero si se lo tienes que explicar a los niños, a los jóvenes, a gente, a tu madre, a tu padre, a tu marido que no sabe qué es esto de blockchain, pues hay veces que es difícil, porque hay mucha tecnología, hay mucha palabrería en el mercado. Pues habéis oído, mucha gente relaciona, por ejemplo, blockchain con Bitcoin, las criptomonedas, la criptografía, de repente te empiezan a hablar de que si el hash, el algoritmo criptográfico, la cadena de bloques, el ledger, empiezan a hablar de contabilidad y te dicen el libro contable, o en inglés el ledger, certificados, algo que son los mineros. Por ejemplo, ¿cuántos aquí habéis oído hablar de los mineros? Que es un negocio, bueno. Entonces hay mucha nomenclatura, mucho que se dice alrededor de blockchain. El objetivo es, al menos el que tengo yo para hoy, es el explicar los diferentes conceptos de blockchain, cuál es su valor, que yo creo que muchas veces también blockchain da muchas ventajas, te da para determinados casos de uso, te da capacidades que no te da una tecnología tradicional, pero mi experiencia es que blockchain te añade una curva de aprendizaje, es una nueva tecnología, y hay que ver si realmente el caso de uso blockchain te da el valor que necesitas, o con una tecnología tradicional es suficiente, ¿vale? Entonces, una de las cosas también que tengo es explicaros pues cuál es el valor de blockchain frente a otras tecnologías, cuándo o no me voy a beneficiar de blockchain. Entonces, ¿qué es blockchain? Esto ya lo conocéis vosotros, con lo cual os va a resultar muy fácil, pero lo voy a contar por si alguna vez vosotros lo tenéis que explicar a un niño o a alguien que de verdad no conozca nada de tecnología. Entonces esto lo he cogido, o sea, no es invención mía, si vais a esta web, yo es de las formas que de manera más sencilla, más divertida he visto de explicar blockchain.
Entonces es explicando pues cómo intercambiar todos de pequeños, hemos intercambiado cromos de Pokémon, ahora es Pokémon, cuando éramos pequeños eran otro tipo de cromos en el colegio. Entonces, ¿cuál es muchas veces el problema? Pues el problema es que en el intercambio de cromos, imaginemos que estamos en un colegio, pues siempre hay algún pillo ahí que intenta hacer trampas, ¿vale? Entonces, pues el problema es que en el intercambio de cromos, pues hay veces que aparecen cromos falsos, pues porque en un kiosco alguien te los da falsos, o porque los compras a través de internet y es una falsificación. Y luego no solo eso, sino pues que en el colegio hay niños más espabilados, entonces hacen trampas. Por ejemplo, dicen que van a cogen un cromo, te dicen que al día siguiente te dan el cromo y resulta que no vienen con el cromo, con lo cual pues hay uno que ha dado un cromo y otro que se ha quedado con dos. Esto es un ejemplo de problemáticas que suele haber en en el negocio de intercambio de cromos. ¿Cuál es muchas veces la solución tradicional, digamos? Pues que hay bueno, he puesto matón, ¿qué es lo que pone en esto? Pues hay un espabilado de segundo de la ESO que se ofrece a hacer de intermediario, ¿vale? Entonces lo que dice es, nada, yo me encargo de ver que el cromo es auténtico, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor hay algunos que no son espabilados y realmente estos intermediarios dan el valor y hacen el trabajo que tienen que hacer y no se quedan a lo mejor con alguna comisión que le regalan un cromo, pero no engañan. Pero resulta que pues donde está la ley está la trampa, y puede haber pues alguno espabilado, algún intermediario pues que se queda con comisión de pues no solo medio bocadillo, pues el bocadillo del niño, y resulta que el niño pues se queda muy flaco, es un problema. Y luego otro es que pues que si no les dan lo que les pide, pues no les deja entrar en clase y resulta que los niños suspenden, ¿vale? O sea, los intermediarios dan valor, pero hay veces que ese valor se transforma en que tienes que pagar con el bocadillo, te quedas sin comer, o que llegas tarde a clase y te suspenden, ¿vale? Esto sería la solución tradicional. ¿Cuál podría ser la solución con blockchain? No es que los niños vayan a implementar tecnológicamente una red de blockchain, pero sí los conceptos y el valor que da. Entonces, ¿cuál sería el escenario? Pues que en lugar de que todo esto esté solo en control, podrían ser también niños de segundo de la ESO espabilados, pero bueno, pues los niños de cuarto de la ESO se suponen que ya saben hacer más cálculos, tienen más credibilidad. Entonces suponemos que los niños de cuarto de la ESO son los nodos que están en una red de blockchain, porque calculan más rápido y confían en ellos, saben hacer más rápido las ecuaciones. Y estos niños de cuarto de la ESO, estos nodos de la red de blockchain, pues lo que van a tener es un libro contable, que luego veremos que esto, si lo trasladamos a los principios, a la nomenclatura de blockchain, esto sería lo que es el ledger. Entonces tienen una libreta cada uno, en la que van a ir calculando y van a ir haciendo las anotaciones de cambios de cromos, y van a ir viendo el balance, etcétera. En este caso, esos cálculos pues van a ser manuales, ¿vale? Al final, el resultado de esos cálculos lo van a hacer y lo van a anotar en la libreta. Esta libreta es lo que es el ledger, los cálculos que hacen cada uno, para ver que todo está bien y tienen el mismo resultado, pues hacemos la analogía que sería el concepto de smart contract, que es la lógica que se ejecuta, que va a hacer los cálculos para luego escribir ahí. Luego, para asegurarse que todos tienen las mismas anotaciones en el ledger, que todos tienen el mismo balance de cromos en total de cada niño, pues lo que van a hacer es, en el patio del colegio, pues van a hacer unas reuniones en el que van a hacer ese consenso de que todo está igual, van a ordenar las transacciones, etcétera. Y luego, por ejemplo, en el caso de tecnologías como
como Bitcoin. En Bitcoin el concepto de mineros son los que aciertan un algoritmo criptográfico, apuntan una transacción en el ledger y se llevan bitcoins. Bueno, pues en este caso el traslado será, pues estos niños de cuarto de la ESO, por hacer todo ese trabajo de llevar la contabilidad, etcétera, pues hay veces que se le dan recompensas a los que hacen los cálculos más rápido, ¿vale? Entonces esto es una analogía de en un escenario tradicional, la solución muchas veces ha sido poner un intermediario, pensando en modo blockchain, red distribuida. En lugar de que alguien tenga el control y pague por hacer esos cálculos, pues hay una red distribuida con diferentes nodos que hacen esos cálculos y anotan todas esas transacciones que nadie puede borrar porque no las han puesto con un rotulador inlegible, o sea, nadie puede borrar ni digamos arrancar páginas de este libro. Entonces todo tiene visibilidad, transparencia, confianza, etcétera. Este es un ejemplo de cómo explicar los beneficios de blockchain frente a una tecnología tradicional. ¿Cuál es el origen de blockchain? Bitcoin. Cuando hablamos de blockchain no es exactamente Bitcoin. Bitcoin es la primera aplicación blockchain que salió, es el origen de toda esta revolución. Se habla mucho alrededor de Bitcoin, que fue anónimo, etcétera. Esta es la persona, en 2009 fue con el que empezó con todo esto de Bitcoin. Bitcoin, ahora explicaré. Dentro de blockchain hay diferentes tipologías, hay diferentes tecnologías, ¿vale?, para desarrollar una red de blockchain. Una de estas tecnologías es Bitcoin, que es una red pública distribuida y no permisionada. Y existe el concepto de mineros que, como decía, pues quienes escriben en ese ledger, en esa libreta de anotaciones, pues ponen sus máquinas. De hecho, pues hay artículos que dicen que la potencia que consumen estos mineros, de hecho es un negocio, es equivalente al PIB de Dinamarca, que por ejemplo hay gobiernos, dicen que como el chino, que ponen edificios enteros con gente haciendo de mineros para ganar Bitcoin. Bitcoin pues ha sido una revolución, pero también tiene la imagen de ser un negocio pues raro, oculto, que no se sabe muy bien cuál es el valor, si es real o es ficticio, pero fue el origen de toda esta tecnología. En el fondo, blockchain, independientemente que sea Bitcoin o sea una red privada, resumiendo, pues esta es la frase que yo he encontrado que intenta resaltar todos los principales conceptos. Pues es un sistema de transacciones que es compartido y replicado. O sea, en un sistema tradicional tenemos una base de datos centralizada que alguien es el dueño. En blockchain, la base de datos, el ledger, es el libro donde anotan los cromos que tiene cada niño, pues está distribuido entre todos los participantes, con lo cual es compartido y replicado, no hay intermediarios. Lo que se escribe en el ledger se actualiza ejecutando un código que se denomina smart contract. Y ahora os voy a explicar un poco más los conceptos de ratificación de transacciones de consenso y de identidad. La identidad, dependiendo de si es una red pública o privada, pues será algo necesario u opcional. Entonces el ledger, para lo que hemos estado contando del intercambio de cromos, pues es el sistema, es el libro contable. De hecho, la traducción de ledger a castellano es libro contable, donde se escriben todas las anotaciones, está replicado. Y eso es importante, todos los nodos de la red, con los diferentes algoritmos de consenso que ahora explicaré, pues se encarga, es importante que tengan la misma información. O sea, uno de los aspectos claves de blockchain es asegurar que todos los alumnos de ESO de la cuarta de cuarto
tienen en su libro las mismas anotaciones, porque si no, el remedio acaba siendo peor que la enfermedad, o sea, llegaría a muchas disputas y a muchos conflictos. ¿Qué hace también, que eso no he entrado en detalle, qué hace también blockchain específico, especial respecto a otras tecnologías? Pues lo que se escribe en ese libro, en ese ledger, es inmutable. Inmutable, ¿por qué? Pues porque a través de diferentes técnicas criptográficas, las nuevas transacciones que se van agrupando en bloques y se van escribiendo en ese ledger, se escriben de manera que una transacción depende de un ID a un hash del bloque anterior, con lo cual si alguien intenta alterar en esa cadena, se va a romper. O sea, digamos que salta una alarma diciendo, oye, aquí este nuevo bloque, resulta que alguien ha modificado algo porque hay un número que depende del bloque anterior y no concuerda, ¿vale? Entonces eso es importante, que lo que se va a escribir en la cadena es inmutable y no se puede borrar. Eso es una ventaja, pero también lo hablábamos, que hay que cambiar un poco la mentalidad. O sea, en una aplicación que utiliza la tecnología de blockchain, pues las cosas no se van a poder borrar. O sea, no todo lo que se hace va a quedar registrado, que es una de las ventajas, pero hay que, de cara al usuario, hay también que enseñarle cuáles son las ventajas y cuál es el objetivo de una red de blockchain. Y luego, pues bueno, está validado todo lo que se escribe en la cadena. Voy a ir rápido porque si no me enrollo, y esto ya lo hemos visto. Smart contracts, la lógica, que es la que hace que se ejecute una transacción y se escriba o se lea algo de la cadena. Es importante, que no he entrado en ello, en blockchain el objetivo es hacer operaciones sobre activos tangibles o intangibles. En el caso que he explicado antes, pues el activo es el cromo, que es lo que se intercambia de dueño, de color, se vende, se compra, etcétera. Y las transacciones son los que hacen que cambie alguna propiedad de ese activo, por ejemplo el dueño, el color, el lugar, etcétera, dependiendo de él. Aquí, según las tecnologías, pues este smart contract se va a programar en diferentes lenguajes. Por ejemplo, si estás utilizando Ethereum, que es una de las tecnologías blockchain para redes públicas, pues utiliza un lenguaje que se llama Solidity. Si estás programando en otras tecnologías como Hyperledger, pues ese lenguaje es o Go, o Java, o JavaScript. O sea, también depende de la tecnología que haya por detrás, pues se implementará de una manera u otra. El endorsement y el consenso, esto es los procedimientos por los cuales cuando alguien va a escribir algo en ese libro, en el ledger, se tiene que acordar cuántos participantes tienen que validarlo. O sea, cuántos tienen que darle, por ejemplo, en el caso de los niños, pues cuántos tienen que tener el mismo resultado para que se pueda aprobar toda la escritura de una nueva transacción en el ledger. Esto es lo que es el endorsement. Y luego el consenso es, imaginaros que no solo hay un niño que quiere intercambiar cromos, sino que hay N niños que quieren intercambiar cromos a la vez, que quieren ir escribiendo esas transacciones. Entonces hay en las redes de blockchain, el mecanismo de consenso es el proceso por el cual se ordenan todas esas transacciones, se van agrupando en bloques y se escribe en el ledger con todas estas técnicas de criptografía que hacen que cada bloque sea inmutable respecto al anterior, ¿vale? Aquí hay diferencia en cómo se hace este mecanismo de consenso dependiendo del tipo de red. En las redes privadas, lo que suele haber son unos nodos específicos, parte de la propia red, que se encargan de hacer ese mecanismo de consenso. En las redes públicas, como por ejemplo Bitcoin, no hay nodos específicos que se encarguen de ese mecanismo de consenso, sino que, por ejemplo, está el concepto de mineros, que son los que luchan por resolver ese algoritmo criptográfico y poder escribir en la cadena. O sea, digamos que en este caso los mineros serían los que se encargan de ese mecanismo de consenso. Y luego privacidad e identidad, pues esto depende de qué tipo
de red de blockchain, de tecnología de blockchain, voy a utilizar, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de redes privadas basadas en una tecnología open source que es Hyperledger, por ejemplo, es uno de los open source en los que se basan muchas redes privadas, pues aquí todos los miembros para interactuar necesitan un identificador, un certificado, de forma que sepamos con quién estamos interactuando. También hay diferencia entre redes permisionadas o no permisionadas, o sea, hay en redes en las que cualquiera puede entrar, y hay otro tipo de redes, sobre todo, por ejemplo, en redes entre empresas, en los que se necesita confianza, el interactuar con unos participantes identificados, pues que los miembros tienen que ser autorizados por los otros participantes para entrar. Y luego, bueno, pues cada vez más, sobre todo en negocios empresariales, pues van surgiendo las necesidades de, oye, es que aunque esto de blockchain sea abierto, luego la realidad es que dicen, pues es que este participante va a poder ver esta información y otro participante no puede ver otra información, ¿vale? Esto es un poco pues lo que os he contado, cuáles son los mecanismos en esta red de Pokémon, ¿vale? La red de Pokémon, el Ledger, los libros que lo tienen cada nodo. Si fuera una red privada, pues estos alumnos necesitarían un identificador para interactuar, los cálculos que hacen para escribir, pues lo que serían son los smart contracts, y luego esos mecanismos de consenso para ordenarlo todo, decir si a todos les da el mismo resultado, pues digamos que en este caso serían estas reuniones de patio en las que todos se ponen de acuerdo, ¿vale? Entonces estos serían los conceptos reflejados en la red de intercambio de libros de Pokémon. Resumiendo, aunque lo he explicado en diferentes partes, pues cómo funciona, ¿vale? Pues alguien quiere enviar o cambiar el valor de un parámetro, una información de un asset. Imaginemos que A quiere enviar dinero a B, entonces la transacción se presenta como un bloque quiere decir unos cambios, un código que se quiere ejecutar. Ese bloque se transmite a todos los nodos de la red. Las redes, todo esto de manera automática, con tecnología que automatiza el proceso. Los que están en la red aprueban la transacción. En el caso de los mineros, quien gana el algoritmo criptográfico, pues se añade a la cadena, y luego se actualizan todos los nodos con este nuevo bloque, esa nueva información, y que dice que el dinero se mueve de B a A, ¿vale? Ejemplos de redes de tecnologías, etcétera. Aquí pues he puesto algunas de las más utilizadas, seguro que algunas os suena, y cómo se diferencian unas de otras. Esto es la tecnología, o sea, a la hora de implementar un proyecto de blockchain me baso en una tecnología, ¿vale? Igual que pues cuando quiero desarrollar algo me baso en un servidor de Node.js. Pues digamos que el middleware, necesito un middleware, una tecnología que me dé esa red de blockchain, el concepto de ledger, de smart contract, etcétera. Aquí pues una de las tres que están sonando más, aunque hay más, Quorum también es otra, pues por ejemplo son Ethereum, Hyperledger Fabric y Corda. Y aquí reflejo pues las diferentes capacidades, características en función de cada una. Por ejemplo, Hyperledger está más orientada a redes entre empresas, porque es una red privada permisionada. El lenguaje de los smart contracts es Go, no de Java. Aquí no existe el concepto de criptomoneda, de dar a alguien por escribir en la cadena, sino que el propio software se encarga de hacer esos cálculos. Y otra de las más conocidas es Ethereum, pues que se basa en criptomoneda, que es el Ether, y también es una red blockchain, pero en este caso es pública y es no permisionada. Mi experiencia es, a ver, no es que una compita con la otra, lo que hay que ver es el caso de uso que se quiere implementar, y dependiendo de las necesidades de ese caso de uso puede ser más adecuada una a otra. Si no necesito privacidad, si no necesito que los participantes estén identificados con un certificado, etcétera, pues Ethereum puede ser una tecnología sobre la que desarrollar una red.
Si necesito capacidades de privacidad, etcétera, pues con Hyperledger me serviría. Sí, dime. ¿Se pueden combinar, fusionar? A ver, hay proyectos, por ejemplo, para fusionar Ethereum y Hyperledger, hay un proyecto que es Burro que te permite interconectarla. Hasta ahora la experiencia es que cada red era individual, pero que como esto está evolucionando va a ser una red de redes. Entonces sí que hay, por ejemplo, algunos casos en los que hay una red de Ethereum que te produce cierta información que a su vez va a ser entrada de una red de Hyperledger. Y yo creo que cada vez esto acabará siendo más un ecosistema de redes, y habrá que sí o sí interconectar información de una red u otra. En el sector bancario no es confidencial, pero por ejemplo relacionado con préstamos, ¿vale? Pues hay o sea, es un caso de uso, es un prototipo, no está en producción, pero aquí, por ejemplo, pues utilizaban la entrada de una red de Ethereum como información para una red de Hyperledger privada entre empresas, que los participantes eran diferentes, pero sí que había cierta inconexión. Y tecnológicamente ya se está trabajando en la interconexión de ambas, o sea, de todas. Características, sí. 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 Sí, a ver, Smart Contract es la lógica que tú ejecutas para, por ejemplo, cambiar el valor de un activo de dueño. Y la criptomoneda es un concepto virtual en la que, pues digamos que es como dinero virtual que te dan como intercambio de asset o por ciertas acciones que haces en la red. Por ejemplo, por colaborar en escribir ese nuevo bloque en la cadena, pues como resultado, como recompensa de esa escritura, lo que te dan es esa criptomoneda, esa moneda virtual, esa recompensa que hay ahí. En redes privadas no existe ese concepto de que uno de los nodos tiene que participar para escribir en la cadena, de ahí que pues diga que no existe. El smart contract es la lógica que se ejecuta y la criptomoneda es porque esa lógica que se ejecuta hace que se escriba un bloque que necesitas, es un bloque específico con mucha información porque tienes que generar el hash que te depende del anterior, etcétera. Entonces es por eso por lo que está la criptomoneda. Para ganar dinero. O sea, por ejemplo, en Bitcoin, el Bitcoin tiene un valor. Entonces el escribir en esa cadena de bloques te da como recompensa un Bitcoin que luego pues se puede intercambiar por dinero. Sí. Sí. Exacto. Intermediario. Sí. Exacto. En este caso, el intermediario es cualquiera que ha resuelto ese algoritmo que tiene que trabajar, porque esto en el fondo es computación y mucho dinero que se gasta en máquina, en cálculo, pero que al final es un intermediario porque es un intermediario social, digamos. Sí. Bitcoin es otra tecnología, pues digamos lo más parecido, es más parecida a Ethereum, porque es una tecnología pública, etcétera, que sería un bloque más con muchas características parecidas a Ethereum. Bitcoin, porque Bitcoin es digamos que en el caso de Bitcoin, Bitcoin es la tecnología y también la aplicación que se desarrolla. Entonces, bueno, voy a pasar esto un poco rápido porque ya creo que lo hemos visto y quiero enseñaros un ejemplo, ¿vale?
Lo que os decía, blockchain sí o no y qué tipo de red, esto para mí es una de las cosas más importantes, ¿vale? Porque, pues no solo porque esté de moda lo voy a tener que utilizar, hay que ver exactamente si de verdad necesito o no blockchain. Entonces, por ejemplo, ¿no se necesita blockchain? Pues hay veces que dicen quiero utilizar blockchain y empiezas a ver el caso de uso y resulta que solo hay una organización, solo hay un participante. Pues para eso no tiene sentido el utilizar blockchain. Si no tienes un problema, si no hay falta de acuerdo, si todas las partes confían en ese mediador central, pues no es uno de los casos en los que blockchain va a ser más necesario, o si legalmente siempre va a tener que haber un intermediario, porque hay en ciertos negocios, en ciertas transacciones que legalmente tiene que haber un intermediario sí o sí, pues no son los mejores casos para blockchain. ¿Cuándo necesitas blockchain? Pues cuando realmente hay un problema a resolver, porque hay conflictos entre los participantes, por ejemplo lo de los niños de segundo de la ESO. Cuando tienes varios participantes, tienes activos que intercambiar entre esos participantes, si entre esos participantes no hay activos ni no hay conexión, pues tampoco necesitas blockchain y a lo mejor no necesitas nada tampoco. Y luego pues hay transacciones que tienes que realizar entre esos participantes. Y sobre todo, pues que necesitas confianza, necesitas asegurar esa confianza entre los diferentes participantes. Pues necesitas consenso, necesitas inmutabilidad. Muchas veces, y en uno de los casos que os voy a enseñar, es una imagen de marca, es para demostrar que lo que has escrito no solo es de una organización, sino que realmente nadie lo ha podido modificar. O sea, lo que es la inmutabilidad de la cadena muchas veces es la razón de empezar a utilizar blockchain. Y luego, pues, en Internet, este es uno de los que he cogido, pues dependiendo de si necesitas o no que los participantes estén identificados, etcétera, pues te va guiando. Hay muchos árboles de decisión, si buscáis en Internet. Esto es un ejemplo. Pero lo que os quería reflejar es blockchain sí, pero cuando sea necesario. No siempre blockchain va a ser la solución. Y ahora ya pasando a los casos de uso, pues los casos de uso depende del sector, de la necesidad, del problema que se tenga. Este es muchas veces el path que se suele seguir, pero hay en redes que empiezan directamente pues en transferencia de activos de alto valor, por ejemplo en pagos de dinero internacionales, etcétera. Muchas de las redes, y esta es una de las que os voy a enseñar ahora, pues nacen como necesidad de trazabilidad, de poder tener una forma de demostrar la inmutabilidad, la procedencia, el cumplimiento, o por ejemplo que cualquiera, bien usuarios finales, bien autoridades certificadoras, puedan ir a esa red y ver que lo que está escrito, al ser inmutable, pues realmente tiene validez. Luego en la parte legal veremos cómo es muy importante todos estos aspectos. Luego en la parte, un nivel más puede ser, no solo es para asegurarme que la información que tengo en la red es inmutable, es trazable, sino pues que ya empieza a haber grupos de empresas que a lo mejor son competidores, lo que os decía anteriormente, bancos que son competidores que se unen, pues que está creado por un pequeño grupo de participantes que quieren ver las ciertas transacciones, aunque no sean de alto valor de dinero, etcétera, pero quieren ver ese intercambio de activos. O, por ejemplo, que queramos, para mí esta y esta pues son todas similares, es el intercambio en el que pues simplemente es de información o ya son assets de valor. A nivel de tecnologías, esto es un poco no solo lo que os había dicho antes, hay desde open source, tecnologías en los que se basan las redes de blockchain, luego proveedores
empresas de informática, pues entre las que por ejemplo está IBM, Microsoft, Amazon, etcétera, lo que hacen es cogen este open source y le dan más valor, lo empaquetan, lo ponen como un servicio en la cloud, o sea, facilitan la utilización de este software libre, de esta tecnología de blockchain. ¿Qué es lo que hay también? A la hora de empezar a realizar proyectos, pues se ha visto que esto es un negocio. O sea, se ha visto que hay aplicaciones, como la que os voy a hacer el ejemplo ahora, que no solo sirven para un cliente, sino que se pueden estandarizar y se puede hacer un software como servicio, ¿vale? Que se pueda revender y se pueda utilizar por varias empresas. Entonces, cada vez más lo que están saliendo es soluciones como servicio, que por debajo tienen la tecnología de blockchain, pero que ya te solucionan una problemática concreta. Lo que os voy a enseñar es relacionado, por ejemplo, algo que está siendo un boom, que es la trazabilidad alimentaria. El saber de dónde viene pues todo lo que comemos, pero que se puede trasladar, por ejemplo, a lo que es la industria de la moda. O sea, cada vez más, pues yo veo mucho potencial y muchos retailers, muchas empresas de moda, pues están empezando a hacer sus primeras experiencias de cómo utilizar blockchain para ver la trazabilidad, por ejemplo, del algodón de las camisetas, de la procedencia, que realmente lo que compro es real. Luego, servicios para desarrollar esas aplicaciones y consorcios de empresas que se unen para crear esas redes. Hay muchísimos ejemplos. Estos simplemente son pues algunos en los que está trabajando. Aquí los que conozco más son los de IBM, pero vamos, que hay cientos de proyectos que ya no solo son una prueba, sino que realmente son una realidad, ¿vale? Y lo que os quiero enseñar, antes de terminar, pues es un ejemplo de cómo estamos utilizando blockchain en nuestro día a día. Entonces, no sé si habéis ido si conocéis este caso de uso, el de la trazabilidad alimentaria que está utilizando Carrefour para el pollo. ¿Lo conocéis alguno? ¿Vale? A nivel de marketing lo ha publicitado, pero lo que pues ha publicitado la trazabilidad, lo que pues no se ha hecho mucho marketing es que por detrás la tecnología que hay es blockchain. O sea, de hecho está utilizando Hyperledger, una de las tecnologías, y una solución vertical que es Foodtrust. Entonces, lo que he hecho, en lugar de hacer una demo, ayer pues me fui a Carrefour. O sea, esto mismo que voy a hacer lo podéis hacer vosotros. O sea, vais a Carrefour, no está para todos los productos, sino que está en el pollo campero, lo va a hacer para los tomates, no sé si está ya para los tomates, y el otro día vi un anuncio que lo va a implementar también para la leche. Entonces vais al estante de Carrefour, hay un anuncio que pone trazabilidad, y lo que tenéis que coger es pollo campero, uno que tiene un código de barras. O sea, hay muchos, porque cada vez más hay más alimentos. Entonces, esto por debajo lo que tiene es una red de blockchain en la que Coren, como proveedor de pollos de Carrefour, cuando en la granja tiene el pollo, por los diferentes pasos por lo que pasa, mete esa información, y luego Carrefour también, cuando lo empaqueta, lo pone en la estantería, lo va poniendo, o sea, lo va registrando en el ledger. Y lo que nosotros como usuarios, a través de este código de barras, lo que vamos a tener acceso es a la información de ese ledger, que es inmutable y en la que no solo Carrefour ha puesto esa información, sino que Coren, como participante fabricante del pollo, ha metido esa información, y la idea es que no solo hay este core, sino que incluso todo el transporte de la cadena esté en ese proceso. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, para que lo veáis, pues nada, me vengo aquí al teléfono. Esto mismo ya os digo, que vais y lo hacéis, o lo podéis, luego si queréis lo comprobáis vosotros. Entonces, lo que he hecho aquí, he cogido el código de barras y automáticamente, a ver, que creo que esto lo puedo pasar al Mac, a ver si no me falla, o alguien con el iPhone. Bueno, aquí. Entonces, aquí automáticamente, esperaros que... a ver, me lo abierto aquí.
pues lo que me ha sacado es esto. O sea, esta es la URL que le ha pasado del teléfono aquí. Es ayer, ¿qué día? Ayer fue 15, hoy es 16, ¿vale? Pues se entregó el día 13. Esto lo compré ayer por la tarde. Pero aquí podemos ver pues toda la trazabilidad de mi pollo. El pollo campero, ¿vale? La fecha de caducidad pues es el 21 del 3, que es pues cuando lo debería consumir. Y esto es la historia de todo mi pollo, ¿eh? Pues es desde que se incuba, pues nació el 7 del 1 del 2019. Esta información la ha introducido Coren en la cadena. La fecha que salió de la incubadora, la cría, granja madaderos, el sistema de cría. Aquí también la idea es que en esta solución, ahora os explico lo que hay por detrás, esto es lo que ve un usuario, pues también pueda tener los certificados y asegurarme que este pollo pues fue criado sin antibióticos, o sea, todos los certificados de calidad de los diferentes puntos por los que fue. La alimentación, pues durante su cría, el pollo campero se alimenta, bueno, esto me imagino que será estándar, ¿vale? Pero luego, como os decía, no solo el tener al productor, sino el poder saber cuándo se envasó, cuándo se metió yo imagino que esto es cuando se ha envasado, pues está en Orense, Centro Avícola, y esto es pues cuando se ha puesto en lo que es en la tienda de Carrefour. Entonces, de manera muy sencilla, es una aplicación que tenemos en nuestro día a día. El objetivo pues de Carrefour, quien ha tirado de este proyecto es Carrefour. O sea, Carrefour siempre en este tipo de redes hay muchas veces un gran participante, que es el que lo sponsoriza, el que monta la red, pero luego solo un participante no tiene sentido, porque si no sería como una aplicación tradicional en la que alguien tiene el control de todo. Entonces, aunque monetariamente haya financiado Carrefour esta red, porque es el principal beneficiario a la hora de imagen de marca, de trazabilidad de sus productos, pero ha metido en la cadena, ha obligado a meter en la cadena a todos esos participantes que van introduciendo esta información. Entonces, esto es un ejemplo. Por detrás, lo que tiene es esta solución de Food Trust, en el que pues es una solución vertical que por debajo tiene blockchain, pero aquí, o sea, yo no tengo acceso pero para que veáis, yo no tengo acceso a todo lo que es el área donde está Carrefour, porque esos son datos confidenciales, pero para que veáis un poco, a ver, que no me acuerdo se me ha olvidado ponerlo, Food Trust, que este número no me lo sé. O sea, no todos no solo el interfaz es el que utiliza el usuario final para ver los datos, sino que aquí L520 creo. Sino que por ejemplo, pues podría ser también el interfaz que tiene Carrefour. Imaginemos que de repente hay un problema en una de estas cajas y se quiere ver cuál es el origen, porque puede que otros productos que estén basados en el mismo origen puedan estar contaminados. El origen de todo este proyecto de Food Trust fue Walmart. Walmart, que con IBM hicieron un proyecto conjunto porque tenían muchos problemas con lo que es la trazabilidad del origen de la carne en China y el origen del mango. Entonces, el origen de todo eso fue este proyecto. Entonces, de esta manera, no solo el usuario final va a poder ver con imagen de marca todo lo que ha ido ocurriendo, sino que Carrefour pues podría ver todo el origen y, por ejemplo, de una determinada partida de empaquetamiento de verduras, pues podría ver cómo ha ido pasando por todos los participantes de la cadena,
y si, por ejemplo, este está mal, como tienen el mismo origen, podría haber todos las otras partidas, las otras cajas que pueden estar afectadas, ¿vale? Entonces, es otro de los usos para otros de los participantes para Carrefour, para poder ver todos los elementos de la trazabilidad alimentaria. Y cada vez pues se van a ir haciendo más módulos para ver si... Sí, claro. Sí. A ver si la sé. A ver, por detrás aquí está Hyperledger y el protocolo de consenso que utiliza es Kafka. Se une como nodo de la red y hay un canal específico para Carrefour. También hay diferentes... a la hora de, esto es un SaaS, entonces dependiendo de cuál es la forma que te unas, puedes tener un nodo propietario o no. En este caso Carrefour sí que lo tiene. Sí. Bueno, obligó, en el fondo, colaboró, le dijo a Coren, estoy haciendo este proyecto, quiero que tú seas como uno de los proveedores más importantes, el que la información del origen de tus pollos la introduzcas en esta cadena. No os obligó, pero bueno, fue una colaboración, digamos, ¿eh? Porque el problema de blockchain es que si no, muchas veces no es tecnológico, sino que el problema es de primero ver todo el proceso, los intervinientes, y luego que todos los colaboradores quieran colaborar en meter la información. Si no tienes esa colaboración, no vas a ganar nada en blockchain. Sí. Claro, los Coren, no tengo el detalle si la hace manualmente. Yo creo que lo que ha desarrollado es a través de una API, mete la información, pero lo que se tiende más es, blockchain cada vez está más relacionado con IoT, por ejemplo, con tecnologías como IoT, y el futuro es que pues a lo mejor se puedan escanear directamente la información con un código de barras y se meta aquí automáticamente. Aquí yo creo que en este caso Coren utiliza pues una forma manual a través de una API con ficheros Excel que carga. Y ya para terminar, luego la presentación la cuelgo ahí. Este es un detalle de lo que está. Otro de los proyectos, que esto sí que no lo puedo enseñar, es el para el transporte de contenedores. Este está en toda la cadena de, por ejemplo, de Maersk, es uno de los mayores, el mayor transportista de contenedores. Pues aquí se está trabajando en poder automatizar toda la cadena. Aquí hay algún ejemplo, sobre todo el objetivo es pues todos los intervinientes que hay en la cadena, el que son punto a punto. O sea, el problema que tiene Maersk es que el transporte del físico del contenedor es más barato que la lógica, todo el papeleo que hay alrededor de todo el transporte. Entonces el objetivo es abaratar toda esa logística, ese papeleo que hay, y hacer pues que todas esas líneas acaben siendo digitalizado, etcétera. Este es otro de los grandes redes. Este proyecto os lo va a contar luego Arantxa. Este para mí es uno de los mejores que hay sobre blockchain. Y luego lo que os comentaba, ya para terminar, que vamos al brand. Alrededor de blockchain, todo lo que hay. Esto lo he cogido de internet. Muchas veces pensamos que solo el que sepa de blockchain, el técnico, desarrollador que sepa hacer smart contract, va a poder tener un trabajo relacionado con blockchain, y no, pues alrededor de blockchain pues hay también luego que analizar los datos de esa cadena, con lo cual los científicos de datos, en todo lo que es legal, esto es algo que es muy, luego lo veremos en la siguiente charla, porque muchas veces se utiliza blockchain como forma de asegurar que estás cumpliendo de auditoría, que eres que cumples determinadas normativas. Entonces todo lo que es el aspecto legal es muy importante, y bueno, pues todo lo que para implementar un proceso, la tecnología es importante, pero al final muchas veces acaba siendo lo más fácil, y lo más complicado es definir el proceso funcional, los intervinientes, el proceso de negocio, etcétera, también. Entonces todo lo que es alrededor de consultoría, de procesos, etcétera, pues es un área también alrededor de blockchain que
que tiene mucho futuro. Para que veáis, pues yo os animo, la verdad es que en determinadas áreas desde el punto de vista tecnológico es muy interesante, pero también desde el punto de vista de uso de negocio, de nuevas ideas que surgen a implementar como consecuencia de esta nueva tecnología de blockchain. Y para mí, pues yo creo, ya no es el futuro, pues está poco a poco cambiando el presente y el futuro de los negocios. Bueno, pues espero que os haya servido.